Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo flash de Canal 21 San Rafael y el diario de Buena Fe Digital. Nuevamente estamos aquí en el departamento de General Alvear, más precisamente en la parroquia Sagrado Corazón en este momento, porque en este 17 de febrero se realizó la primera visita apostólica de Monseñor Carlos María Domínguez. Lo realizó con diferentes actividades en el departamento de General Alvear. Por la mañana estuvo visitando el Instituto San Antonio y luego el Colegio Santo Tomás Moro. Previo a ello, se reunió con las religiosas de acá del departamento de General Alvear. Por la tarde continuó sus actividades con un encuentro con el clero del decanato de General Alvear y también de los distritos alrededor del departamento. Y luego concluyó su visita pastoral con una misa, presidida obviamente por él, aquí en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la parroquia principal que tiene el departamento. Vamos a compartir con ustedes la homilía que brindaba durante la misa. Queridos hermanos, mi primera misa en General Alvear, es un gusto poder encontrarme con ustedes y un saludo muy especial a aquellos que nos están siguiendo por la televisión. Ustedes me ven a mí, pero yo no sé quién está detrás de la pantalla, pero los recuerdo aquí en el altar de Jesús. Una palabrita sobre la primera lectura del apóstol Santiago, de la carta a Santiago, que es una carta muy fuerte, muy tajante en sus afirmaciones. Ayer nos decía el apóstol Santiago que hay que ser lentos para escuchar y tardos para hablar y enojarse. Porque el que escucha, pero hay que llevar a la práctica la palabra de Dios, porque el que no la lleva a la práctica es como aquel que escucha y se olvida, como aquel que se mira en el espejo y al darse vuelta se olvida de cómo era. Y hoy la palabra de Dios en Santiago es una afirmación bien fuerte. El que hace acepción de personas, hacer acepción de personas es pecado y no hay vuelta que darle. Muchas veces, tal vez por una cuestión así como se dice de simpatía o de empatía, nos llevamos mejor con algunas personas que con otras. Eso es lógico, es normal, es natural, es humano. El pecado está, la gravedad está y el escándalo está cuando hacemos acepción de personas porque en vez de ver al otro como hermano, lo vemos como diferente. Y al verlo diferente, lo tomamos como rival o como obstáculo. Y el argumento que pone Santiago es bien contundente. Dios no actúa así, ni lo hizo con nosotros, que no nos lo merecemos que Dios nos tenga en cuenta, es por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia. Ni tampoco Dios hace acepción de personas, porque Él no ama más a unos que a otros. Él ama a todos por igual. Como decía Jesús en el Evangelio, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Tengamos en cuenta esta palabra de Dios. Dios no se anda con vuelta ni tampoco la diluyamos para acomodarnos a lo que nos convenga. No hay que hacer acepción de personas porque Dios no lo ha hecho conmigo. Y llegamos al centro del Evangelio de Marcos, que nos propone la liturgia en esta lectura continua del Evangelio de Marcos. Los discípulos, hasta ahora, poco y casi nada han captado de quién es Jesús. Llevan tiempo con Él, lo escuchan hablar, ven sus milagros, son testigos de su poder, pero en el fondo no saben captar que eso especial que tiene Jesús es ni más ni menos que es porque es el Hijo de Dios, es su divinidad. No es un hombre extraordinario, es el Hijo de Dios. Por eso, después de un montón de acontecimientos, Jesús le va a tomar una prueba a sus discípulos, le va a tomar examen para ver en qué grado de madurez están. Y por eso, allá en el norte de la Tierra Santa, en Cesarea de Filipo, Jesús se anima a hacerles una pregunta. Y digo se anima porque si la respuesta no es buena, seguramente Jesús sentirá frustración.
¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos recogen la opinión de la gente, que como vemos, ninguna dan la tecla. Algunos que Elías, otros que Juan el Bautista, algunos que los profetas. Pero en el fondo esta es la pregunta excusa para que Jesús haga la pregunta fundamental. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y entonces Pedro, tomando la palabra y en nombre de todos, tú eres el Mesías. Esto es fuerte porque está diciendo cuál es la identidad de Jesús. Es el ungido del Padre, aquel que viene a salvarnos. Pero atención, la palabra Mesías en boca de Pedro significa una cosa y en la mente de Jesús es otra. Para Pedro el Mesías era aquel que iba a liberar al pueblo de la esclavitud de los romanos, aquel que iba a ser un guerrero luchador que iba después a reinar glorioso desde Jerusalén. Por eso Jesús le aclara fuerte y duramente lo que va a pasarle. Miren, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir, va a ser rechazado, va a ser condenado a muerte y va a resucitar al tercer día. Y les hablaba de esto con toda claridad. Jesús les cambia el esquema a Pedro de lo que él piensa que debe ser el Mesías. Para Jesús ser el Mesías es esto que acaba de decir. Y vemos esta actitud fuerte de Pedro y de Jesús después del anuncio de la pasión. Porque para Pedro, como cualquier judío piadoso de su época, cuando recibían el rito de ser adultos para la ley, lo que se llama el Bar Mitzvah, había una oración que decía el niño que pasaba a ser adulto: creo en un solo Dios, creo en la Torá, en la ley, y creo en el Mesías, aunque tarde en venir. Por eso, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, es como que están todas sus expectativas colmadas ya. Pero viene Jesús y le da vuelta a los esquemas. Y Pedro se resiste a eso. Lo lleva aparte y le dice: esto no va a pasar. Pero Jesús lo reprende duramente. Retírate y ve detrás de mí. Y lo llama Satanás, fuerte. ¿Por qué Jesús reprende tan fuertemente a Pedro? Y lo llama hasta Satanás. Satanás es aquel que se opone al plan de Dios. No porque Pedro impetuosamente no quiera cambiar sus esquemas, porque Pedro ha tenido la arrogancia de dejar su lugar de discípulo, de ponerse delante del maestro y decirle al maestro lo que tiene que hacer. Por eso, esta frase fuerte de Jesús: ve detrás de mí, que quiere decir, volvé a ocupar tu lugar de discípulo. No creas que porque ya confesaste que soy el Mesías, tenés el derecho ahora de hacerte el maestro. Siempre, siempre vas a ser discípulo. Y esto nos suele pasar muchas veces a nosotros, ¿no? Cuando la esencia del discipulado es ir detrás de Jesús. Porque el llamado de Jesús es eso: detrás de mí. El sígueme que traducen los evangelios es detrás de mí. El discípulo lo que tiene que hacer es poner sus pies en las huellas del maestro. Él es el camino. El discípulo no hace camino. Pero muchas veces tenemos nosotros y caemos en la arrogancia de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y ojo con que no nos lo haga, porque nos enojamos con Él. Es ahí cuando abandonamos el rol de discípulo para ponernos como maestros. Y cuando nos desubicamos, porque ni siquiera es ponerse a la misma par de Jesús, por supuesto mucho menos adelante, siempre atrás. Esa es la esencia del seguimiento. Y a veces uno tiene ese ánimo y esa fortaleza para seguir a Jesús en los momentos en que en la vida de uno va todo bien, y uno puede decirle: Señor, te seguiré donde quiera que vayas.
Pero otras veces el discipulado tiene sus riesgos y tiene sus costos, y a veces uno se cansa, tiene tentaciones de bajar la guardia, y entonces ante esto hay que decirlo con humildad. Así como a veces decimos, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, poder también decirle a Jesús cuando nos falten las fuerzas, Señor, llévame donde vos vas. Que el Señor nos conceda siempre, siempre, siempre ser discípulos y nunca abandonar la fascinante aventura de ir detrás de Él. Que así sea. Este ha sido un nuevo flash de Canal 21 San Rafael y el diario de Buena Fe Digital. Los vamos a seguir acompañando, así que síganos en nuestras redes sociales, tanto en la fanpage de Canal 21 San Rafael como el diario de Buena Fe Digital. Muchas gracias.